Buen día para todos, bienvenidos a su programa La Palabra, un espacio para aprender, un espacio para opinar, un espacio para encontrarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre neurociencia, cerebro y comportamiento. Nos acompaña Marlon Quintero, él es psicólogo, y por supuesto mi compañera Gisela Soto. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenidos. Bueno, en un programa anterior habían visto también a Marlon, habíamos hablado sobre bullying. El día de hoy vamos a hablar un poco más, digamos, de lo que es el ser, ¿cierto? De lo que es el ser en cuanto a su biología, sus comportamientos y todo lo que conlleva, pues, eso. Entonces, como les habíamos contado, Marlon es neuropsicólogo. Cuéntanos un poco qué es la neuropsicología, qué diferencia tiene con la psicología y para qué sirve. La psicología básicamente es la ciencia que estudia el comportamiento humano. La neuropsicología estudia el comportamiento humano basado en el funcionamiento cerebral. Entonces, un principio neuroquímico, biológico, y a partir de ahí intentamos entender por qué la gente hace lo que hace. Bueno, y entonces, ¿cómo se conecta el cerebro con la conducta? Bueno, el cerebro es una cosa fantástica, maravillosa. Lo que nosotros somos está mediado por dos cosas: nuestra genética, que es nuestra configuración que está dada por nuestros padres y por todos nuestros antepasados, ¿cierto? Pero esa configuración genética necesita una expresabilidad, y esa expresabilidad es del ambiente. Entonces digamos que es un juego entre lo que está en nuestros genes, en nuestras células para expresarse, que tiene su potencial de expresabilidad, pero también que el ambiente propicie o faculte esos momentos para que eso aparezca. Lo interesante del cerebro es que controla lo que somos, cómo queremos, cómo pensamos, la forma en la que nos estructuramos, nos da la conciencia, produce nuestra mente, la forma en que vemos y entendemos las cosas. Entonces, modificaciones en el cerebro pues producen modificaciones en la interpretación de la realidad. Y entonces estudiar cerebro es una cosa bien chévere, o estudiar la conducta basada en el cerebro, porque logramos comprender ese potencial de expresabilidad que tenemos todos. Que al fin y al cabo hay una cosa muy interesante: cuando uno habla de esto, entonces uno piensa, no, entonces el cerebro es lo que es y ya. No, el cerebro aprende, se modifica, es como si fuera un pedazo de plastilina y uno lo va moldeando. Esos son nuestros aprendizajes. Entonces nuestro cerebro va cambiando, va creciendo, se va modificando, va aprendiendo cosas nuevas constantemente durante toda nuestra vida. Digamos que es uno de los conocimientos que tenemos ahora hace muy poquito tiempo. Durante algún tiempo la investigación indicaba o creyó que el cerebro llegaba a un punto en el que dejaba de aprender o de madurar, y que en ese punto las facultades que se perdían ya no podían recuperarse, porque tuvimos un tiempo en el que éramos muy localizacionistas. Entonces ciertas partes del cerebro específicas se encargaban de ciertas partes específicas del funcionamiento. Ahora entendemos que eso no es así. Nuestro cerebro se modifica, se organiza, y aunque perdamos ciertas estructuras, incluso ciertas áreas, el cerebro es tan plástico y tan increíble que puede crear nuevas conexiones. Es como si yo viniera por una carretera, y esta es mi carretera, está pavimentadita, súper linda, la llevo construyendo 25 años. Pero resulta que en algún momento ocurre algo, hay un derrumbe sobre esta carretera. Entonces mi cerebro no dice, no pasamos más por aquí. Lo que dice es, vamos a construir una vía alterna para hacerle el quite al derrumbe y volver a salir a donde estaba. Y eso es lo que entendemos ahora. Digamos que eso es lo fascinante, y por eso la investigación sobre conducta y cerebro es tan bonita y tan bacana, porque siempre es, espérate, lo que sabíamos no era por ahí, vamos a meterle esto que ahora entendemos. Y la tecnología nos ha ayudado mucho a entender cómo este cerebro aprende y cómo no es estático como durante algún momento creímos. Mencionas algo, ¿cierto? Y es la tecnología, ¿cierto? Cómo la tecnología ha ayudado a que la ciencia avance y también, digamos, a entender un poco más cómo funciona nuestro cuerpo. La tecnología también ha afectado de manera negativa el desarrollo cerebral de las personas. Yo no podría decir que es de manera negativa, ¿cierto? Porque esos juicios morales son un poquito difíciles de hacer, pero digamos que sí hay unas variaciones específicas. Lo que sí sabemos ahora, y hay bastante evidencia al respecto, es que desde hace un tiempo para acá, y que eso coincide con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, la capacidad volumétrica del cerebro ha empezado a reducirse. Nuestro cerebro no se mide en tamaño, se mide en volumen. Entonces, nuestro volumen cotidiano es entre los 1250 y los 1450 centímetros cúbicos.
Nosotros dentro de nuestra cabeza tenemos más o menos ese promedio de volumen. Si nosotros esparciéramos ese cerebro, nos quedaría una masa de 6 metros por segundo, o sea, sería gigantesco. Pero lo importante es que nuestro desarrollo nos llevó a comprimir todo ese montón de masa en ese espacio tan chiquitico, como si yo tuviera una hoja y la arrugara. Pero entonces efectivamente sí, parece que esa capacidad volumétrica ha empezado a disminuir. Lo que no podemos decir es si esa capacidad volumétrica nos está afectando directamente la inteligencia o no. Pero por lo menos ahora sabemos que efectivamente sí hay un decrecimiento de la capacidad volumétrica que tiene nuestro cerebro. Pero yo, antes que ser pesimista, soy más bien optimista. Porque digamos que las herramientas nuevas de tecnología, información y comunicación nos han ayudado a entender lo que antes no sabíamos. Nos han ayudado a conectarnos más fácilmente, nos han ayudado a investigar más fácilmente, nos han ayudado a relacionarnos, a lograr mayores cosas. Pero también es cierto que nuestro cerebro es un órgano que podría compararse a un músculo, y un músculo tiene que entrenarse. Entonces, claro, por supuesto que era mucho mejor cuando yo tenía que leer el directorio, buscar las páginas para aprenderme el número, yo tenía que saberme el número tuyo, el del canal, el de mi mamá, el de mi novia, el de mi esposo. Ahora no, ahora tenemos toda la información vinculada en un montón de dispositivos, y por supuesto que todas las capacidades que innatamente tenemos, si no se entrenan, empiezan a decrecer su funcionamiento. Entonces, por supuesto, si no mejoramos o no entrenamos nuestra atención, empezamos a tener capacidad de rendimiento atencional. Si no mejoramos nuestra memoria o la potencializamos, empezamos a tener más dificultades de memoria. La ventaja es que lo mismo que nos produce esas dificultades, la tecnología, que lo tenemos todo, también nos ayuda. Tenemos muchísimas herramientas neuropsicológicas y de entrenamiento y de estimulación neurocognitiva para poder lograr y potenciar todas esas cosas tan fantásticas que hace nuestro cerebro. Le damos a la tecnología, ¿cierto? Y la edad, o sea, la edad también condiciona que sea, digamos, adecuada o tenga algún beneficio esa tecnología, o estar cercana a la tecnología o no. Sí, ahí sí me tengo que poner ya al lado pesimista y decir que los inicios tempranos de acceso a tecnología nos han demostrado que tienen muchísimas dificultades en el neurodesarrollo. Pensemos que el cerebro humano empieza a desarrollarse más o menos en las 3 semanas de gestación. Empieza a formarse una bolita por allá chiquitica dentro de nuestras madres y termina su formación de cerebro más o menos en el 3er mes. Sin embargo, que ya sea un cerebro formado al 3er mes no implica que ya esté listo. Nuestro cerebro va a seguir creciendo hasta los 12 años en los hombres y hasta los 14 años en las mujeres. Pero eso simplemente hasta ahí va en crecimiento. Entonces ya ese es el volumen. Entonces, digamos, cuando llegamos a los 12 o a los 14 años, dependiendo de hombres y mujeres, ese es el tamaño que va a tener nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro no va a terminar de madurar por completo más o menos hasta los 25 años. Entonces, claro, esos momentos de maduración del cerebro son periodos muy críticos para el aprendizaje, para la conducta, para la forma en que nos relacionamos. Entonces, por supuesto que la tecnología lo que sí nos ha implicado es mayores dificultades para relacionarnos, mayores dificultades para el desarrollo cognitivo y neuropsicológico. Digamos que no se están estimulando adecuadamente las áreas específicas que deben estimularse. Porque el contacto único con las pantallas ha traído bastantes dificultades emocionales, de ansiedad, pero también dificultades en la relación y el vínculo con los demás, pero también dificultades en todas las funcionalidades específicas que nuestro cerebro necesita y que tiene que ir madurando durante toda esa etapa, que no lo logra. En el programa pasado, no sé si recuerdan que hablábamos que habían unos estudios bien interesantes donde se le presentaban a los niños imágenes en hoja y papel y les pedían que contaran historias, no sé qué, y el primer contacto que ellos tenían era tocar. Y se ha visto además, esto también es una investigación y hay bastante evidencia al respecto, que empezamos a perder capacidad imaginativa. Empezamos a que nuestro cerebro se concentre en las imágenes que ya tenemos producidas en el computador y empezamos a tener más dificultades para imaginarnos nuevas cosas, para encontrar nuevos recursos cognitivos. Entonces, efectivamente, tiene todo de positivo, pero también tiene todo el potencial para ser bastante negativo. Y ahí radica la importancia también de estudiar cómo funciona nuestro cerebro y cómo se da ese desarrollo.
Digamos que yo tengo más experiencia, más cercanía en toda la parte de psicología evolutiva. Y entonces con los niños uno va comprendiendo tanto el cuerpo como en el cerebro que hay ciertos puntos en la vida que son críticos para adquirir ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo, pues al menos en esa época que estaba más metida en el tema, se hablaba mucho de la importancia de fortalecer la motricidad gruesa antes de llegar a la motricidad fina. Es como si se dieran ciertos estadios. Primero necesito aprender esto. Ahora, por ejemplo, en la psicología sabemos que primero se necesitan identificar las emociones, nombrarlas, para después regularlas o generar ese proceso inhibitorio. Entonces es como un paso a paso, por decirlo de alguna manera. Entonces uno veía cuando trabajaba con los niños que esa parte de la motricidad gruesa se veía muy alterada y eran momentos en que era muy importante que eso se pudiera desarrollar y uno indagaba y era que los niños estaban pasando mucho tiempo en pantalla y entonces yo trabajaba con niños de 7 años y tenían una flexibilidad como no sé, que he visto en personas de 20 para arriba, entonces eso me generaba mucha curiosidad porque los niños, tanto su cerebro como su cuerpo, es muy flexible, es muy moldeable y ahí puede generar muchísimo potencial, pero uno veía cuerpos atrofiados o veía incluso ciertas dificultades. Ahora pensémoslo en el tema de las emociones. Los chiquitos son muy estallados porque justo sobre todo ese periodo entre los 3 y los 5 años están aprendiendo a identificar y a interactuar con sus emociones y sus emociones al encontrarse con otro. Y entonces en ese momento no pueden tener ese encuentro con el otro y no pueden tener ese espacio para sentirse o para identificar qué está sucediendo pues en su cuerpo cuando sean esas situaciones emocionales, entonces ya ahí como que se genera cierto bache. Bueno, y que otra cosa que condiciona es lo que se consume, ¿cierto? Lo que consume a través de la tecnología, los medios de comunicación. No sé también hasta qué punto, digamos, el estar cerca o constantemente de electrodomésticos, de aparatos tecnológicos, también tenga que ver algo con el desarrollo cerebral o con la forma en que nuestro cerebro se va como adaptando, ¿cierto? Además, porque en consulta encontramos cada rato que a los niños últimamente les cuesta más trabajo, por ejemplo, adquirir lenguaje. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, tenemos capacidades innatas o genéticas que tienen la potencialidad de poder hablar. Si nosotros hablamos, porque en nuestra codificación genética hay un gen específico para la codificación del lenguaje, pero para poder que se exprese, necesitamos que haya el espacio para que eso ocurra, ¿cierto? ¿Qué pasa? Con el uso de la tecnología, lo que ha ido pasando es que se ha ido relegando más el espacio de estimulación vivencial con las figuras paternas, la figura materna y los demás compañeros, y se ha pasado en un entorno más virtual. Entonces, claro, cuando yo estoy viendo un video, cuando estoy utilizando el celular, no necesito hablar. Lo que necesito es tocar, empezar a entender cómo funciona. Entonces, tenemos niños que tienen una gran capacidad manipulativa visoespacial, pero que tienen muchísimas dificultades comunicativas porque no tienen la forma de poder entrenar esas herramientas que necesitan. Entonces, si yo no necesito hablar, no hablo, no lo aprendo. Entonces, lo que yo no entrene, lo que yo no estimule, no lo adquiero y eventualmente se puede atrofiar. Entonces, en consulta nos encontramos niños de 3, 4, 5 años con un lenguaje muy básico, cuando era frecuente que antes los niños de 1, año y medio, 2 años ya tuvieran un lenguaje modulado comprensible y pudieran tener incluso una conversación ya con las demás personas. Entonces, en ese sentido, sí, ¿qué nos falta? Mantener la estimulación, o sea, no relegarnos o basarnos únicamente en la tecnología, que es fundamental y es muy importante y vivimos en ella y no la vamos a dejar, además porque nos ha permitido también tener esos desarrollos muy importantes. Pero la parte de estimulación es fundamental y la parte social es fundamental. No se nos puede olvidar nunca que somos animales sociales. Cuando no tenemos contacto social, no funcionamos. Ahí tenía yo esa duda, qué pena, porque nos pasaba mucho pues, cuando estábamos trabajando con el tema de primera infancia y hablábamos de estimulación, entonces uno le decía a las mamás, bueno, enséñale estas canciones infantiles. Él se las sabe porque las escucha en el celular. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando todo se le enseña en la pantalla o cuando aprendizaje está mediado también por un vínculo con el otro?
Lo que pasa es que nuestro cerebro empieza a desarrollarse, como les estaba diciendo, en unos momentos muy tempranos. Y lo primero que se desarrolla en nuestro cerebro es la parte medial, nuestro sistema límbico, que es una parte muy interna de nuestro cerebro y que se encarga de modular nuestras emociones. Esa es la parte más sensible del cerebro, por lo menos hasta los primeros 15 años. Ahí, por eso la adolescencia es una parte tan crítica, porque los adolescentes estamos todo el tiempo. Yo también fui adolescente hace mucho tiempo, que pesar más del que yo hubiese querido. Pues yo también fui adolescente, entonces en ese momento un adolescente lo que quiere es pasar bueno, que todo sea rápido, todo lo rico, relaciones rápidas, muy frecuentes, y todo lo que nos genere sensación de placer y de bienestar. Entonces, como nuestro cerebro está tan acostumbrado a nuestras relaciones sociales y necesita ese espacio para el desarrollo, definitivamente es muy importante el contacto social. Cualquier organismo humano que no tenga ese periodo crítico de desarrollo con sus figuras parentales y sus amigos va a crecer con muchísimas dificultades. Entonces nos encontramos niños que, claro, tuvieron todo, se sabían las canciones porque las veían en el celular, aprendieron que este programa era tal cosa, o que tal cantante era tal cantante, o conocen un montón de cosas y tienen un montón de información, pero emocionalmente están bastante afectados, su cognición social está bastante afectada, cosas incluso en el sentido de no aprender a reconocer las emociones, cosas de, o sea, yo siento que tengo algo, pero no sé si estoy triste, si estoy contento, si me siento bien, si me siento mal. Algo tengo, porque lo puedo sentir, pero no le tengo un nombre a eso. Entonces es como si después de un tiempo, cuando todo el problema saliera, tuviéramos que volver a enseñarles y que ellos tuvieran que volver a aprender cómo nombrar eso que sienten y sobre todo cómo tratarlo, cómo resolverlo. Entonces por ahí también va como cierta parte de la dificultad en la maduración emocional. Digamos que incluso se ve aplicaciones para todo. Entonces, en los niños, por ejemplo, en el tema de las emociones, en el tema de ciertas habilidades, uno puede encontrar muchas aplicaciones. Pero hay cosas que hasta que tú no las lleves a un terreno, en realidad no terminas como viendo realmente ese aprendizaje. Y una cosa es uno identificarse, porque hay muchas personas que también me dicen, no, es que yo siento que yo puedo ser autosuficiente, yo todo lo puedo hacer solo y eso lo puedo aprender solo y yo puedo salir solo. Pero hay cosas que necesitamos a un otro para poder aprender. Hace unos días teníamos un paciente, lo teníamos en común, Gise y yo. Era un paciente supremamente funcional, con un alto rendimiento cognitivo, tenía una muy buena carrera, estaba estudiando una especialización en otro país, digamos que un perfil de inteligencia, atención, de memoria supremamente alto. Entonces uno dice, ¿qué problema puede tener una persona así? Claro, cuando empezamos a indagar, su dificultad fue la vinculación con los otros. Desde muy pequeñito tuvo problemas porque no tenía ese espacio de vinculación, de aceptación con sus padres. Y ahora, teniendo una maravillosa carrera, una parte económica resuelta, le costaba mucho trabajo relacionarse con las otras personas, con su pareja, con sus padres. ¿Y eso a qué se debe? A que durante su etapa crítica de desarrollo no lo aprendió, no lo estimuló. Entonces eso también hace parte de cosas que uno dice, pero eso puede que no afecte. Pero mentira es que cuando llega el momento de tener que enfrentarse al mundo, ahí es donde el periodo crítico y donde uno se da cuenta, definitivamente sí me afectó. Es que hay un comentario pequeño, es que socializar no se puede aprender en un libro. Ojalá. Ojalá. Lo otro es que es probable, es posible que este tipo de condiciones o conductas se presenten, digamos, también en alguna etapa de la vida. O sea, no siempre tiene que ser que yo tenga la misma conducta durante toda mi vida, sino que por algún suceso se haya presentado, digamos, de manera esporádica. Eso es probable que pase. Hay algún, no sé, algún cambio en nuestro cerebro o se genera simplemente pues como una condición momental. Los aprendizajes son muy interesantes en el cerebro porque dependen no solo de lo que estamos haciendo, sino de la emocionalidad del momento. Resulta que tenemos unos mecanismos muy específicos que hacen que ante situaciones de estimulación y emocionalmente positivas o relevantes, pero también pueden ser negativas, digamos, situaciones emocionales muy intensas, aprendamos más rápido. Entonces eso quedan como huella. Por eso yo estoy seguro que a ustedes nunca se les va a olvidar la primera vez que se besaron con la persona que querían, o la vez. Sí. Entonces no fue tan bueno, pasó maluco. Esas cosas normalmente no se olvidan. La primera vez que nos regalaron
un juguete que queríamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a cine, la primera vez que monté en carro porque mis papás me llevaron a hacer alguna vuelta, cosas así, o cuando conocí a esa persona importante. Porque en esos momentos críticos hay una sobreactivación de una estructura específica, que es la amígdala, que es la que reconoce los estímulos y responde a ellos. Y con esa gran activación aparece también otra estructura, que es el hipocampo. Y el hipocampo es la parte donde se codifica esa primera parte de memoria. Entonces digamos que esas son las huellas némicas donde uno empieza a aprender. Eso sirve para lo bueno y para lo malo. Entonces yo me acuerdo también cuando di mi primer beso, pero también me acuerdo, por ejemplo, un día cuando me rechazaron, sí, cuando no me quisieron, cuando iba por la calle y me mordió un perro, por ejemplo, cosas como eso. Entonces yo empiezo a modular mi conducta en relación a los aprendizajes. Y la base biológica de eso es, mi cerebro tuvo una sobreestimulación y un sobreaprendizaje de lo que estaba ocurriendo. Entonces a mí me mordió ese perro, me dolió, me llevaron al hospital, me pusieron vacunas como para la gangrena, no sé qué. Y yo ahora pienso que todos los perros que vean me van a morder. Entonces esa es una forma en la que uno empieza a organizar su conducta, empieza a modularse, y ese es un ejemplo muy básico, pero es como para que se vaya viendo que de esa forma organizamos la conducta. Y esa es la funcionalidad de nuestro cerebro. Pero siempre se puede, digamos, desaprender, o sea, siempre puedo cambiar ese aprendizaje que ya está ahí, digamos, como ese código que se generó y generar otro mejor, otro, digamos, más positivo, más amoroso también, porque a veces tiene que ver como yo me relaciono conmigo mismo. Vean, ahí hay una cosa bien chévere, y es, nuestro cerebro, así como es de bueno y de maravilloso, es perezoso. Eso me salió esta en rima y todo, pero es cierto. Nuestro cerebro es perezoso. Después de que aprende algo, él quisiera seguirlo haciendo así. Por un principio de economía muy básico, y es, nuestro cerebro se gasta más o menos el 20% de toda nuestra energía corporal al día. Requiere demasiada energía para funcionar, imagínense. El 20% de lo que usted se gasta está de aquí para arriba. Entonces, claro, su cerebro quiere hacer las cosas fáciles. Y entre más fáciles, mejor. ¿Y cómo hacer una cosa fácil? Aprendiéndola y repitiendo. Entonces yo ya sé que si salgo por esas escaleras y llego a la esquina y volteo a la izquierda, llego a la tienda. Yo no quiero tener que dar toda la vuelta para poder llegar por la otra esquina de atrás y volver a llegar a la tienda. Mi cerebro hace lo mismo. Entonces, efectivamente, puede aprender, es plástico, pero no es tan fácil. Le cuesta trabajo, pero con entrenamiento se puede hacer. A mí me gusta pensar que el cerebro es como si uno fuera al gimnasio. Uno puede hacer gimnasia cerebral y empezar a aprender otras herramientas, otras estructuras. Eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, y es, nuestro cerebro se acomoda, es plástico. Entonces, lo que yo ya aprendí es bastante difícil que se desaprenda. De hecho, parece ser que no es así. El aprendizaje no es desaprender. Yo no desaprendo lo que sé. Aprendo nuevas rutas, nuevas estructuras. Entonces yo tengo esta carretera no va a desaparecer, pero aprendo otras formas de poder llegar al mismo punto, que en muchos casos lo que buscamos es que sean más adaptativas. Por eso es posible que uno, digamos, incurra en alguna conducta en algún momento, aunque uno, digamos, ya generó como otras posibilidades o otras acciones. Porque a veces nos damos muy duro, pues creemos como, ay, no soy capaz de cambiar, no estoy haciendo lo suficiente, y no tenemos en cuenta factores como estos, y es que nuestro cerebro ya está condicionado y requiere un tiempo precisamente como para generar otras alternativas. Por eso es bien interesante, porque efectivamente hay unos puentes que se construyen y volvemos a ellos casi automáticamente. Es como cuando uno se cepilla, uno no piensa que está cepillando, o cuando usted prende la moto o prende el carro y llegas a su trabajo y no sabe que llegó. Efectivamente nuestro cerebro hace eso. Por eso nos cuesta más trabajo empezar a pensar en qué es lo que tenemos que hacer. Eso lo vivimos mucho cuando queremos en consulta y en terapia que las personas cambien su comportamiento, que hagan cosas diferentes, porque hace falta tener conciencia. Y la conciencia cuesta mucho trabajo, es muy desgastante, gasta más energía, pero sí se puede. Uno de los casos en los que más vemos este tipo de conductas impulsivas, erráticas, con baja conciencia, es por ejemplo el problema de las adicciones, que en el caso de las adicciones podríamos hablar en cualquier otro momento sobre eso, y vemos cómo funciona eso en el cerebro, y por qué a veces, como tú lo decías, yo tengo toda la voluntad, quiero hacerlo, estoy concentrado, pero de un momento a otro hice lo que no tenía que hacer, ¿cierto? Y yo quisiera que fuera de otra forma, entonces no es un asunto de voluntad, ¿cierto? Así aprende nuestro cerebro, es como para dar una idea de eso. Los caminos están, puedo construir caminos alrededor,
pero a veces es muy probable que vuelva a utilizar el mismo camino, aunque no quiera, ¿cierto? Porque mi cerebro ya está acostumbrado a eso. Sí, me parece súper importante esa parte de conocer cómo funciona nuestro cerebro, porque con ese conocimiento, digamos que tenemos un plus para lograr lo que queremos. O sea, uno tiene que reconocer sus recursos para saber cómo poderlos gestionar. Vamos a pasar ahora al Vox Populi y le vamos a preguntar a las personas qué conocen sobre su cerebro. Yo considero que el cerebro es como una bóveda, como un lugar donde, o sea, usted puede albergar recuerdos, donde puede albergar memorias. Y por eso yo considero que es bueno, o sea, la vida que uno viva, llenarla de buenas experiencias y cosas así, porque hay cosas en el cerebro que nunca se van a poder borrar. Y hay cosas por el contrario que usted quisiera vivir y nunca quisiera poder olvidar tampoco. Hay cosas que usted quisiera olvidar, pero hay otras que no. Yo considero que el cerebro es como la bóveda del alma o algo así. Hola, soy Joey López y del cerebro sé que tiene la capacidad de recuperar recuerdos y se estimula con música. Desde el campo de la música está demostrado y hay evidencias de que el Alzheimer no se cura, pero sí se recuperan recuerdos con estimulaciones musicales. Buenas noches, mi nombre es Natalia Andrea Sánchez, trabajadora social. ¿Qué es el cerebro? Que es un órgano dividido en dos hemisferios que controlan el habla, que controlan los músculos, que controlan los sentidos, que el cerebro no miente, que la orden que vos le mandes al cerebro es la que le ejecuta. Entonces por eso es bueno hablarle y mandarse órdenes positivas para que él transforme las realidades en las que vivimos. Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200.000 pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tienes que cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Todos los viernes a las 6 de la tarde en vivo comienza Noticias Cable Plus. Esta es una cita que usted tiene con la información. Muy queridos Cable Plus, gracias televisión, les agradecemos que estén haciendo esta entrevista porque de verdad que necesitamos que nos conozcan los empresarios, los floricultores, todos. Gracias. Ya lo sabe, a las 6 de la tarde la cita es a través de las pantallas de la señal de Cable Plus Televisión o a través de nuestro Facebook Live. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Nos encontramos hoy con un tema muy interesante. Estamos hablando sobre neurociencia, cerebro y comportamiento. Vemos que es un tema supremamente amplio
por lo cual también es importante generar un nuevo espacio donde podamos profundizar un poco más, dar también pautas, ¿por qué no? Generar como herramientas que nos ayuden a entender un poco más. Agradecemos a Marlon por estar acá, por su conocimiento, por enseñarnos, a mi compañera Gisela. También queremos agradecer a todas las personas que hacen posible este espacio, Cable Plus Televisión, nuestros invitados, los televidentes, los invitamos a que hagan parte de este lugar que es para todos ustedes y bueno, nos vemos en la próxima emisión. Marta, te vamos a dar el espacio para que cierres, que nos hables de tus redes sociales, tu número de contacto para las personas que quieran saber más o incluso trabajar. Es un tema muy amplio, nos queda mucho por tratar, espero que me vuelvan a invitar en un momento para que terminemos de charlar esto y con las dudas que tenga la gente, ¿cierto? La audiencia, que es bien importante. Los que me quieran seguir, recuerden, estoy como @PS Marlon Quintero en Instagram y también @PS Marlon Quintero en Facebook. Por allá con muchísimo gusto respondo preguntas, subo cosas interesantes sobre neurociencia, sobre cerebro, sobre adicciones que trabajamos bastante y ahí los mantengo actualizados y cualquier cosa y cualquier contacto que quieran tener conmigo, muy invitados por allá. Recuerden @PS Marlon Quintero, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias por la invitación.